Bueno, nos quedamos en la presencia de papiledema, que acuérdense que el papiledema, cuando está presente, ya refiere a una cronicidad. Normalmente ustedes en los primeros momentos no van a encontrar papiledema. Cuando ustedes lo vean, quiere decir que esta es una enfermedad que ya tiene varios días. ¿Ok? Por supuesto puede haber convulsiones y, lógico, compromiso de pares craneales. Estas son las lesiones que pueden presentarse en piel. Puede haber hiponatremia, shock ya sea séptico o hipovolémico. En niños, lo que hacen todos los niños cuando están enfermos, ¿no? O sea, todos los niños hacen lo mismo: irritabilidad, fiebre, letargia, ¿no? Especialmente los dos primeros, ¿no? Irritabilidad y fiebre, que hacen todos los niños. Por eso no hice neuropediatría, porque ese es el problema. Pero sí los veo en la emergencia, así que estoy acostumbrado a esta irritabilidad y a esta fiebre. Siempre tengan presente todos estos niños, fiebre, irritabilidad, letargia, aunque no esté claro, si hay la opción de punzarlos, púncenlo. Con el mismo reparo de el adulto. Si está focalizado, primero tomo y después la posibilidad de punzarlo. En ancianos es un poco más complicado, porque el anciano lo que va a hacer básicamente al principio es confusión y hay un trastorno de la conciencia. Los familiares generalmente nos dicen, no, es que se quedó dormido y duerme todo el día está durmiendo, todo el día está durmiendo, ¿no? Como no todos hacen buena calidad de fiebre, pueden hacer febrícula, pasa desapercibido, ¿no? Hasta que llega un día en que lo tocan, lo mueven y no contesta, y es cuando lo traen a la emergencia. Y puede haber signo variable de compromiso meningio en estos pacientes. O sea, cuando ustedes tengan un paciente que comienza a estar confundido y comienza a dormir más de lo usual, descártenle siempre un foco infeccioso, cualquiera que sea, y descártenle un problema de sodio, cualquiera que sea. ¿Ok? Casi por... Bueno, acá el brucisque de cuello, o sea, le levantan el cuello, va a haber una flexión de ambas piernas. En neutropénicos, las manifestaciones pueden ser atípicas. Esto es en pacientes con SIDA, por ejemplo. No pueden hacer fiebre, de repente el dolor de cabeza no es muy intenso. En pacientes con traumatismo encefalocraniano con neurocirugía, los síntomas son insidiosos también, se instalan muy lentamente, mucho más de lo que debería de ser si fuera un proceso sin estos antecedentes. Y aquí tenemos el signo de Kearney. Procuren ustedes que a la hora que hacen el signo de Kearney, dejar la pierna en 90 grados. Ese es, digamos, el éxito de la maniobra, ¿no? Ustedes 90 grados acá y hacen esta elevación, de acá para acá. Ahí es donde ustedes van a encontrar una resistencia por dolor, porque se produce una irritación en todo el nervio. O sea, el problema que empieza acá, con una irritación meningia, va a seguir en la médula con la dura madre y va a seguir con las envolturas de los nervios. Es por eso que ustedes, cuando hacen esto, la paciente se queja de dolor. Y si usted le pregunta si es acucioso, le pregunta más, dice el dolor empieza acá y me queda en la espalda. ¿Ya? Entonces el diagnóstico va a depender de lo que encontremos en el líquido. El líquido es digamos, el gol estándar en hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes. Ahora, solo si el paciente tiene coma, edema de papila, convulsiones o elementos focales, será primero una tomografía, bajo esas condiciones. ¿Ok? Entonces, se hace la punción lumbar, como ustedes
ya saben, a nivel de L4, pero no, personalmente yo no la hago en L4, yo la hago en L3, entra mejor, más fácil, más rápido, más sencillo, y como ustedes saben, tampoco sin ningún problema, porque la médula queda en L1, entonces no hay ningún problema, es mucho más fácil, más abierta la... Y eso le enseñamos a todos nuestros residentes acá en la Almenara, ¿no? Nosotros no entramos en 4, entramos en 3. Bueno, es mucho más fácil, ¿eh? Ya ustedes, cuando tengan la posibilidad de estar en la residencia, cualquiera que sea, y tengan la oportunidad de punzar, puncen, ¿no? O sea, no es un procedimiento extraño. Bueno, las características del líquido en este tipo de pacientes con una meningitis aguda bacteriana, por ejemplo, turbio y a goteo rápido. El goteo rápido le dice a usted que hay un incremento de la presión, ¿ya? Entonces usted tiene que aguantar ese goteo rápido. Lo que normalmente hacemos es que con el mandril lo aguantamos y vamos soltando gota a gota para que no haya mayores problemas de descompresión en el paciente, ¿no? Va a haber pilocitosis. Yo he llegado a ver en niños hasta 3.000, 4.000 células, una cosa de locos. Hipoglucorraquia, hay una disminución de la glucosa. Hay proteinorraquia, que agarra sus valores más altos en tuberculosis, puede llegar a 4, 5, 6 gramos incluso. Que ya no se vea. Yo he tenido la oportunidad de ver un solo caso en mi vida, un solo caso, que terminamos de sacar el líquido y se coaguló, como la gelatina, igualito, de la alta cantidad de proteínas, ¿no? Y por supuesto cultivo positivo a bacterias, ¿no? Que esto es muy relativo realmente. Entonces, hacemos el diagnóstico diferencial básicamente ¿con quién? Con la meningitis viral, donde el líquido con pleocitosis linfocitaria, pero la glucorraquia es normal, o sea, la glucosa no es alterada, ¿ya? Ese es el dato, por decirlo, ese es el qué del asunto. Las proteínas pueden estar normales o elevadas, no muy elevadas tampoco, o sea, elevadas, pero básicamente es porque la glucosa es normal, ese es el dato que ustedes van a tener. Y ante la duda, por ejemplo, si ustedes hacen una punción lumbar y le salió en 6 o en 8, entonces ustedes ¿qué dicen? ¿Está normal o ya es una pleocitosis? Esa duda le hace otra nueva punción a las 24 horas y más que seguro que esa duda va a quedar aclarada. O queda normal o queda en pleocitosis. ¿Ya? Pues esto háganlo. Ayuda bastante. Antes la gente tenía el temor de no punzar tanto, entonces nos quedábamos pensando si ese 8 era para acá, era para allá, y si este 8 iba a decir que esta enfermedad era esto, era el otro. Entonces ya desde algún tiempo, cuando tenemos la duda, volvemos a punzar y nos decidimos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en las tinciones tan gran, van a ver ustedes toda esta cantidad de organismos que ustedes están acá, que lo tienen ustedes ya, ¿no? Todo esto vamos a encontrar en este grupo de bacterias. Y las neuroimágenes, como está acá, no es rutinaria. Los casos persistencia o aparición de focalización, o sea, si ustedes tienen a un paciente que está normal y que de repente focaliza, hagan una punción lumbar, una tomografía, perdón. Cultivo de líquido positivo a pesar del tratamiento, o sea, si ustedes ya hicieron el tratamiento y el paciente sigue igual, no hay cambios, entonces ustedes hacen una toma. Elevación del 30% de polimorfos nucleares en líquido de control, ¿no? Con más de 10 de tratamiento. Y lo que hay que acá hacer es evaluar focos paranasales y mastoideos, que son los que pueden estar siguiendo
con la persistencia del problema. Entonces ustedes tienen que atacar estos focos para poder resolver lo de arriba. Básicamente para descartar empedema subdural, absceso, tumor y por supuesto para ver el edema cerebral que el paciente pueda estar formando. Y la resonancia, si hay opción de hacerla, nos va a permitir identificar la cerebritis, que son lesiones muy focales, que pueden parecer como un absceso, ¿no? Son lesiones muy focales de inflamación de una parte del cerebro, abscesos, trombosis de seno e hidrocefalias recientes. Entonces el tratamiento inicial, bueno, ustedes también ya lo saben, fluido 2 a 3 líquidos, suero salino. Nosotros en neurología prácticamente no usamos destroza, usamos solamente suero salino. Y ustedes lo van a ver en todos los tratamientos que hacemos, nosotros no usamos destroza. Si el paciente sea hipertenso, iniciamos siempre con suero salino, incluso las enfermedades cerebrovasculares, que eso también lo vamos a conversar conmigo. Restricción de agua si es que, restricción de agua si es que hubiera sido necesario por caso de hiponatremia. Terapia antiedema, que puede ser usado ya sea el manitol, ya sea corticoides, ya sea hiperventilación, dependiendo de la calidad, de la fuerza y del tiempo que podamos ejercer esta terapia antiedema. Medida preventiva, por ejemplo, la heparina, ¿no? Para evitar los problemas pulmonares posteriores. En lo referente al tratamiento, antibioticoterapia empírica en niños, pensando que su mayor problema es el oído, ¿no? Que es la Haemophilus influenza, lo que está ahí, y después sigue el neumococo, meningococo, E. coli, ¿no? No usamos cefalosporina de tercera generación básicamente, que nos va muy bien con los pacientes. En adultos, el neumococo, el meningococo, también cefalosporina de tercera generación, o penicilina sódica o ampicilina, dependiendo de nuestras posibilidades. En ancianos hay que tener una mayor cobertura a bacilos gram negativos. Eso ténganlo presente, ¿no? Por ahí los gram negativos tienen una mayor presencia en pacientes ancianos. También con cefalosporina de tercera generación o una combinada con ampicilina. Con antecedente neuroquirúrgico hay que hablar la cobertura de gram negativo, básicamente por la posibilidad de que haya pseudomonas, ¿no? La pseudomonas, como ustedes saben, vive en muchas salas de operaciones, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad debe de plantearse el colocar algún medicamento para esta cobertura. Vestacidima, ¿no? Banco. En niños, bueno, eso ya yo no lo voy a decir porque ustedes ya lo tienen, así que vamos a saber un poco más corto. En Haemophilus influenza, ustedes ya ven ahí las dosis. Meningococo, ustedes ven las dosis. Yo creo que esto, para no aburrirnos, ¿están de acuerdo que lo pasemos? ¿Sí? O ya algunos están bostezando, entonces mejor los pasamos, como están ahí, está todo descrito ahí, y creo que sí se entiende, ¿no? Sí se entiende, ¿no es cierto? Lo que está escrito, lo que les he mandado. Porque básicamente el tratamiento va a durar de 7 a 10 días para meningococo, influenza o neumococo, 14 días para la Listeria monocytogenes en inmunocompetentes y 21 días en inmunosuprimidos. Esa es la única variable. Y 21 días tratamiento para los bacilos gram negativos. ¿Okay? Factores más pronóstico, mayores de 60 años, ¿no? O sea, las personas mayores, lo único que tenemos, lo que se tiene que hacer las personas mayores es que cuando nos estemos acercando, pues hagamos las cosas mejor, ¿no?
que el paciente tenga trastorno de la conciencia, es un mal pronóstico. Que haya presentado convulsiones, iniciando el cuadro clínico. Que la meningitis, una meningitis por neumococo está relacionada a mortalidad y una meningitis por meningococo o influenza está relacionada a morbilidad de los pacientes. Y aquí ustedes pueden ver varios puntos de ingreso, por una osteomielitis, por una otitis media, por una fractura acá en la base de la órbita, o del cráneo, perdón, por los vasos meningios, ¿no? Por el plexo coroideo. O sea, hay una serie de rutas para que la bacteria pueda ingresar al sistema nervioso. Y otro con la que tenemos que hacer la separación es con las encefalitis virales. Y lo que ustedes ven ahí, el enterovirus, la parotiditis, el herpes virus, el VIH, son los virus que ustedes van a tener la primera sospecha, digamos, cuando ustedes tengan a un paciente con cuadro de una encefalitis viral o una meningitis viral. Ya, esos 4 deben entrar en su cabeza cuando ustedes estén poniendo como título una meningitis viral o como nombre una meningitis viral, y el apellido se lo van a colocar después, ¿no? Y así tenemos que algunos, por ejemplo, tienen áreas que afectan específicamente. Perdón. Así tenemos el herpes virus, por ejemplo, tiene una simpatía, un cariño, un amor, un afecto por el lóbulo temporal. Y ustedes cuando le hacen la tomografía van a ver unas hipodensidades temporales. Por eso que los pacientes que sobreviven a una herpes viral generalmente quedan demenciados o psicóticos. Y a veces no se sabe cuál de los dos valió la pena realmente, ¿eh? Y tienen crisis convulsivas muy complicadas. Porque como ustedes comprenderán, el lóbulo temporal puede dar muchísimas formas de crisis convulsivas. Ese es el problema. Los pacientes tienen muchas variables de crisis, tienen un cuadro psicótico o tienen un cuadro de una falla de memoria terrible, ¿no? O sea, ¿cómo que no quede nada? O sea, que el paciente le da su herpes, se le da el tratamiento oportunamente y termina su tratamiento y quedó absolutamente bien. Pero la mayoría se muere. La mayoría se muere. La encefalitis, la rabia, por ejemplo, cerebelo, parte del estroma del cerebro. El Creutzfeldt Jakob, por ejemplo, agarra toda la corteza. La poliomielitis agarra médula y la parte anterior del bulbo. Y aquí, por ejemplo, tienen la leucoencefalopatía progresiva multifocal y la panencefalitis subesclerosante subaguda, en relación esto básicamente a sarampión, ¿no? O post-sarampión, vacuna post-sarampión. Podemos hacer una aproximación diagnóstica con algunos elementos, con presencia de exantema, con miopericarditis que algunos tienen, puede ser una inflamación carotidia, síndrome mononucleósido, o sea, con inflamación de ganglios dolorosos, que sea seropositivo pues a VIH, ¿no? La encefalitis herpética, que es la más frecuente, curso agudo, alteraciones neurológicas focales, fiebre, con compromiso del nivel de la conciencia. Los parámetros bioquímicos, por ejemplo, no hay mucha celularidad, básicamente de tipo monocitario, linfocitario. Proteínas discretamente elevadas son normales y, como ya dijimos anteriormente, con glucosa normal. Cultivo de biopsia cerebral y detección de ácido nucleico y líquido cefalorraquídeo con PCR elevado. Técnicas de imágenes pueden utilizar tanto la resonancia como la tomografía en este tipo de pacientes.
El problema es que en nuestro país, en el Instituto Nacional de Salud, se identifica a herpes 1, y se identifica 2 o 3 tipos de enterovirus y nada más. Entonces, si usted no encuentra herpes y le dicen herpes negativo, enterovirus negativo, ya no podemos saber qué posibilidad tenemos, ¿no? Yo me imagino que ahora que se han mudado a Chorrillos y se es más grande, tiene más amplitud, podrán investigar algo más, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer un caso clínico. Este es un varón de 38 años que 10 días antes del ingreso comienza con dolor abdominal, diarreas, sin productos patológicos, o sea, sin moco, sin sangre, 4 o 5 deposiciones diarias de características líquidas, pastosas, vómitos ocasionales, febrícula y, por supuesto, malestar general. El cuadro duró 5 días, tras los cuales estuvo asintomático durante 2 días. Afebril, sin vómito, ni diarrea, normal. Al día siguiente de estos 2 días, comienza otra vez con fiebre alta, 38,9 grados, y refiere cefalea bifrontal opresiva continua. Y acude pues al médico de cabecera, y el médico, ¿qué le da? Acitromicina, ¿no? Que es lo más fácil para nosotros. 3 pastillas, chao, nos vemos la próxima semana, ¿no? Es muy fácil eso, ¿no? Aquí debió llamar la atención algo al colega. ¿Qué pudo haber llamado la atención? Ya, bueno, puede ser. ¿Quién opina? Opinen nomás, no se preocupen, estamos conversando. La fiebre, ya. Pero yo pienso que debió llamarle la atención los 2 días que estuvo sano, ¿no? Si un paciente que hace un cuadro diarreico, de repente al 5.º día, ¡pac!, se cura solito, pasa 2 días totalmente afebriles, normales, y al 3.er día arranca otra vez con fiebre. ¿Ya? No sé ustedes, pero a mí eso sí me hubiera llamado la atención. Algo ha pasado acá que es lo mismo, es una continuidad, es diferente. ¿Qué pasó? ¿No? Eso me llamaría a mí la atención. Ese mismo día persiste la fiebre, la postración y los vómitos, y presenta diplopia. Se agrega un signo neurológico. En la mirada lejana, sensación de mareo, debilidad de las extremidades inferiores y retención urinaria, 24 horas sin orinar. Y esto pues lo hace ir a una urgencia donde se le saca 800 centímetros de orina. Ante la sospecha de meningitis, y eso que no estamos en un bar, Dios, ¿no? Ante la sospecha de meningitis se le realizó una punción lumbar y se instauró tratamiento empírico con cefotaxima, como hemos estado conversando, ¿no? Ya. Se le agrega al toque, pum, adulto, ta. Antecedentes ninguno. Paciente totalmente a los 38 años es un poco difícil pues que tengamos algún antecedente, ¿no? La exploración, como ustedes ven ahí, 100/6, 70, frecuencia respiratoria 20, saturación de oxígeno 97, temperatura 38. Consciente, orientado, hidratado, palidez de la mucosa cutánea y sudoración profusa. Y cuello normal, tórax normal, abdomen depresible, no doloroso, presenta sonda vesical. Los pulsos normales si no hay edema en miembros inferiores. Aparentemente todo normal, pero en la exploración neurológica vamos a encontrar que fondo de ojo normal, pupilas tan reactivas, mióticas, pero refiere diplopia en la mirada lejana sin objetivarse clara oftalmoparesia. Necesitamos agotarle miradas laterales, lo cual no debe llamarnos la atención. Probablemente alguno de ustedes va a tener nistamos agotable, más de uno de ustedes va a tener nistamos agotable a la mirada extrema, así que no sean problemas por eso, es normal.
y el resto de los pares craneales están normales, ¿no? Las pruebas cerebelosas también fueron normales. En miembros superiores la fuerza estaba conservada, pero ya en miembros inferiores había, pues, básicamente en la zona del psoas, una pequeña debilidad. Y en la izquierda igual, no un poquito, pero los reflejos eran simétricos y no había nada que llamara la atención en el examen inicial. Entonces, se le hace una serie de pruebas. Le llamó la atención que tenga una hemoglobina un poco baja con 13.2, que aquí creo que la mayoría lo tendríamos. Hematocrito 40.2, o sea, no hay nada que llame la atención. Ustedes pueden ver la glucosa, urea, todo en parámetros normales, ¿sí? Pero el líquido nos muestra una alteración, dos alteraciones, ¿no? La glucosa, que está prácticamente normal. Las proteínas totales están en 110, están elevadas. Hay incremento de células a predominio linfocitario. La pregunta acá sería, ¿podemos seguir sospechando que esta es una bacteriana? No, ¿no es cierto? El líquido no apoya porque tiene la glucosa normal. ¿Ok? O sea, con tantos días de enfermedad, uno puede presumir que ya debe haber consumido glucosa. ¿Okay? Así sean los 2 días, ¿eh? Olvídate de los 5 primeros. Hablemos de los 3 días que han venido para acá, de la enfermedad. Eso. Ya basta ese tiempo más que suficiente para que se consuma. Entonces, con los datos y la exploración y pruebas comentarios, el cuadro parecería compatible con una meningitis linfocitaria, ¿no es cierto? Porque hay incremento de mononucleares. Y se decide que el paciente permanezca en observación debido a la clínica neurológica que presenta con diplopia, debilidad de miembros inferiores, retención urinaria, en fin. Y se le solicita una serie de exámenes. Entonces, todo eso se le pide. Como ustedes comprenderán, pues igual pedimos nosotros en el hospital. Ya que lo hagan ya es otra cosa, pero tiene que aparecer en el papel que lo hemos pedido por las auditorías y todas las cosas que estamos ahora expuestos, ¿no? Entonces, todo eso también lo pediríamos en nuestro hospital. Unas horas más tarde, cefalea intensa, debilidad generalizada y mayor malestar general, por lo que se realiza una exploración. Consciente y orientado, pupilas mióticas y reactivas, persiste diplopia, los óculos motores son normales, necesitamos agotable en toda la dirección desde la mirada. Ya en toda la dirección de la mirada ya no es tan normal. O sea, necesitamos supra e infra, no es una condición normal. La fuerza ya comienza a disminuir, es 4/5, ¿no? 2/5, 3/5, ¿no? Los reflejos en miembros inferiores comienzan a disminuir, ¿no? Hay hipopalestesia, hay compromiso de la sensibilidad profunda y todavía el reflejo cutáneo plantar es flexor. Eso implica que no hay obisque, todavía es flexor. Pero se le encuentra signos meninges positivos. O sea, como ustedes ven, en la instalación de horas el paciente se ha comprometido. Entonces, tenemos que hacer esto. Que hay primero un síndrome infeccioso que con estas características, por 5 días, queda sintomático este paciente, 2 días, y reinicia con fiebre, vómitos, postración, cefalea, rigidez de nuca, diplopia y retención urinaria. Y, como ustedes han visto que los miembros inferiores había una habilidad de 2 y de 3, queda con una paraparesia flácida aguda, que puede ser para nosotros el signo guía que nos va a decir qué es lo que tiene este paciente, ¿no? Pero esto es
en pensar que si este proceso es el mismo proceso de esto, o si este proceso acá es una consecuencia del proceso anterior. Bueno, hay una serie de elementos de diagnóstico diferenciales, eso no lo vamos a tocar. Entonces, nos interesaría que hay una distribución de la parálisis flácida y la sintomatología que acompaña a este tipo de paciente, ¿no? Entonces, lo que podríamos interpretar que existe un compromiso central, pero todavía la parte periférica no está muy bien descartada, ¿no? Entonces, marcamos dónde podemos estar la lesión. El problema es que este paciente tiene hipotonía y RO disminuido, que podríamos considerarlo que es un compromiso de segunda neurona, ¿no es cierto? Tiene un Babige negativo, ausencia de atrofia, entonces la ausencia de atrofia, entonces esto no podría ser de segunda neurona. Hay ausencia de fasciculaciones y dolor, entonces tampoco podría ser de segunda neurona, ¿no es cierto? Déficit sensitivo, ¿qué pasó? Entonces, a pesar de lo que hay una hipotonía y un RO disminuido, tratemos de pensar que esta es una lesión de motoneurona y que está afectando el sistema nervioso central. Entonces, si ustedes tienen esa duda, hagan una electromiografía y se salen de la duda, ¿no? Pero en este caso no fue necesario eso. ¿Qué acompaña? Acompaña la fiebre, la cefalea, el malestar general, el meningismo, los mareos, la diplopia, la retención urinaria. Entonces, concluimos que esta es una afección de todo el multifocal del sistema nervioso central. Entonces, las características de la parálisis aguda orientan más hacia una causa central y la sintomatología acompañante, independiente de la causa de la parálisis, sugiere claramente afección multifocal del sistema nervioso central. O sea, nos están llevando al sistema nervioso central, pero no es una bacteriemia. Entonces, si no es una bacteriemia y es un proceso agudo, ¿qué nos queda? Una viral, ¿no es cierto? Entonces le hacemos pues le hacemos una resonancia, se plantea el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que cursan con afección inflamatoria difusa, sin ser infecciosa, ¿no? Además, la prueba de imagen necesaria para la exploración analítica, bueno, cultivos y más cosas. Y podemos hacer todos estos diagnósticos diferenciales con pruebas diferenciadas. Entonces, al final, todos fueron negativos. Nos centramos en la enfermedad inflamatoria de etiología desconocida de causa posible autoinmune, como son la encefalitis aguda diseminada y la esclerosis múltiple. ¿No es cierto? Bueno, esto ustedes lo tienen ahí, así que no se hagan problemas. ¿Qué sucede en la resonancia? La presencia de estos pequeños, estas manchitas blancas que ustedes pueden ver, aquí se ve mejor, ¿no? Aquí, acá. Múltiples pequeños focos multiformes de hiperintensidad de señales de sustancia blanca distribuidos en localización subcortical, fundamentalmente en el mismo estadio evolutivo. ¿Por qué es importante que nos digan esto? O nosotros interpretar esto, el estadio evolutivo. Porque las diferencias entre la encefalitis aguda diseminada y la esclerosis múltiple, clínicamente es muy difícil hacer la separación. Pero en la resonancia sí vamos a hacer la separación. La esclerosis múltiple tiene la característica de estar en varios estadios diferentes, agudos, subagudos, crónicos. Ustedes van a tener que todos los pacientes que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple, a la hora que le hacen la resonancia, van a encontrar unas manchas oscuras que le decimos agujeros negros, que son lesiones muy crónicas. Lesiones como esta, ¿no? Incluso pueden ustedes tener lesiones en anillo, que habla de lesiones agudas. ¿Ok? Eso es muy importante. Y otra de las cosas que son importantes es que las lesiones de la encefalitis diseminada aguda son groseras.
no son tanto periventriculares como son características de la esclerosis múltiple. ¿Ok? Entonces la esclerosis múltiple va a tener como característica en la resonancia imágenes periventriculares en diferentes estadios de evolución, ¿ya? Pequeñas. Y otra de las características, en todo caso, yo no pensaría en una esclerosis múltiple como primera sospecha si es que me dicen que el paciente convulsionó. ¿Ok? La convulsión en esclerosis múltiple es casi surrealista, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque no se caracteriza de esclerosis múltiple en hacer placas en la corteza, sino en la sustancia blanca. Y lo único que convulsiona, como ustedes hacen, es la corteza. ¿Ok? Eso hace la cabeza. Si ustedes tienen, les viene a ustedes un paciente en el consultorio, doctor, me han dicho que tengo esclerosis múltiple, he convulsionado. Ok. Cualquier diagnóstico menos esclerosis múltiple. En todo caso, lo sacas y lo guardas al final. Muy raro, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí también a nivel medular unas pequeñas lesiones medias blanquecinas. Este caso demuestra alteración de señal a lo largo de todo el cordón medular hasta el cono, más intensas en la región cervical. No se administra contraste. Como ustedes pueden ver ahí las manchas blancas. Entonces el diagnóstico es una poliencefalomielitis diseminada aguda. Esta es una enfermedad con la que ustedes se pueden topar, que no es muy grata. Tiene una mortalidad de 10 al 30%, se recuperan completamente en 89%, si no se recuperan totalmente. 35% desarrolla esclerosis múltiple. Ese es el otro problema que tenemos con esto. Bueno, gracias. Hasta por la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. Nosotros, una de las me lo ponen por allá, no lo puedo. Una de las cosas que pueden suceder y pueden aparecer esta enfermedad también por posvacunación. Y yo y varios de nosotros y varios del servicio, ¿se acuerdan cuando vacunaron a un montón de gente hace 2 años, en el 2008? ¿No? Que querían llegar a 20 millones de vacunaciones con rubiola. No, rubiola era, ¿no? Era sarampión, varicela. Varicela, sarampión, uno de los dos. Lo que no decían que en esa vacuna había rubiola también. O sea, era una vacuna, no me acuerdo exactamente contra qué, pero dentro de esa vacuna había rubiola. Y los pacientes, nosotros tuvimos una encefalitis aguda diseminada post-vacuna con todas las características clínicas que ustedes han visto acá. Después nos enteramos de que había habido otro paciente hospitalizado con las mismas características en un servicio de medicina y en el servicio de pediatría. Nos dio la impresión de que yo hablé con algunos amigos que tengo, conversé con Trujillo, habían tenido un caso parecido, conversé con Chiclayo, habían tenido 2 casos parecidos, que probablemente hubo un pequeño rebrote de esta enfermedad con la vacuna, lo cual no ha sido denunciado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí creo que nos hemos quedado cortos, pero el único caso bien documentado era el nuestro. Ese fue el problema. No teníamos cómo documentar el resto de casos.